Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En este video vamos a estar dando toda la información y los detalles en relación al partido que va a estar jugando River dentro de un rato nada más frente a Rayados de Monterrey, en lo que será el primer amistoso televisado de esta pretemporada. Recordemos que después, el próximo sábado 20 de enero, estará enfrentándose al Pachuca de México. En este video vamos a estar repasando, obviamente, la probable formación que estaría parando Martín de Michelis, qué es lo que va a suceder con algunos futbolistas del actual plantel, porque está en camino la renovación de contrato de dos jugadores surgidos de las inferiores del club. También han logrado convencer a un jugador que tenía alguna intención de salir de la institución de Núñez para que se quede por lo menos en este 2024. Y también vamos a meternos en los refuerzos, porque hay un nuevo nombre que ha sonado en el mundo River durante estas últimas 24 horas. Desde la dirigencia dicen que no hay absolutamente nada por él, pero la representación del propio futbolista asegura que puede llegar a haber una chance. Y vamos a meternos en otros nombres interesantes que se han mencionado como para hacer refuerzos de River y que podrían llegar en este receso, sabiendo que por ahora la única cara nueva es Nicolás Fonseca, a quien River ya había incorporado un par de meses atrás. ¡Empecemos! Vamos a comenzar con el probable 11 que estaría parando Martín de Michelis. Está claro que en estos partidos amistosos no se puede aseverar una formación inicial, porque seguramente el DT planea realizar cambios en el entretiempo, inclusive muchas modificaciones antes de comenzar la segunda etapa, pero en definitiva estamos hablando de un equipo que seguramente quiera empezar a demostrar lo antes posible para lo que se ha preparado en estos primeros días del 2024. Hay que tener en cuenta que tampoco falta mucho para el debut oficial del más grande. Será dentro de tan solo 11 días nada más, cuando el domingo 28 de enero esté enfrentando a Argentinos Juniors en el Estadio Monumental por la primera jornada de la zona A de la Copa Liga Profesional, por lo que sí o sí el equipo tiene que empezar a mostrar variantes positivas, si tenemos en cuenta sobre todo que los últimos dos partidos del año pasado fueron buenos en relación a lo que había sido sobre todo el segundo semestre de River en el 2023. La imagen que podríamos ver en estos primeros cotejos debería asemejarse a cómo se terminó el año pasado y mejorar en algunos aspectos, como para que el equipo empiece a funcionar de la mejor manera. Pero todo esto no tiene ningún tipo de sentido sin los nombres propios, porque también, más allá del trabajo de Martín de Michelis, que tiene que verse lo más rápido posible, los jugadores también tienen que aportar lo suyo, y en cuanto a niveles individuales, empezar, sobre todo algunos de ellos, a levantar la vara, sobre todo si tenemos en cuenta lo que hicieron durante el año pasado. Franco Armani va a ser el arquero indiscutido número 1 bajo los tres palos de River. El lateral derecho, la incógnita de siempre. No se ha decidido traer un marcador de punta diestro en este receso, me parece un grave error, y ya de por sí en las primeras jornadas River va a sufrir lo mismo que sufrió durante todo el año pasado. Con casco indispuesto, el lugar en la primera jornada va a ser para Santiago Simón o para Marcelo Andrés Herrera. La dupla de centrales estará conformada por Leandro González Pires y Paulo Díaz. Ramiro Funes Mori tuvo que bajar las cargas en los últimos entrenamientos, por lo que se espera que sea titular en el amistoso contra Pachuca y no en este cotejo frente a Rayados de Monterrey. El lateral izquierdo va a ser Enzo Díaz. En la mitad de la cancha, en principio, el tándem titular en el centro del campo de juego estaría conformado por Matías Craneviter, que sería el reemplazante de Enzo Pérez, y Rodrigo Aliendro, que jugaría en la posición en la cual terminó desempeñándose Nicolás de la Cruz, pero también es el mismo lugar en el cual Aliendro supo rendir en la primera mitad del año pasado. Si De Michelis recupera Aliendro, ahí tendrá un refuerzo extra, si tenemos en cuenta que el ex Colón no rindió de la mejor forma durante la segunda parte del 2023. Un poco más adelante, tres nombres para formar un 4-2-3-1. Confirmadísimos: Facundo Colidio y Ezequiel Barco. Falta un tercer nombre que, en principio, si tenemos en cuenta cómo terminó River el 2023, el mismo debería ser para el Diablito Echeverri, pero teniendo en cuenta que está con los futbolistas argentinos en el preolímpico, ese lugar hoy por hoy estará ocupado por Manuel Lanzini o por Nacho Fernández, y el centro delantero y referencia de área, por lo menos para arrancar el semestre, sería Miguel Ángel Borja.
Y vamos ahora a hablar un poco del Rayados de Monterrey, si bien es cierto que no se lo puede analizar futbolísticamente porque recién va una fecha del torneo mexicano. En la primera jornada el equipo dirigido por el argentino Fernando Ortiz, es jugador de Vélez Sarsfield, acá en nuestro país, derrotó 2-0 al Puebla en un buen nivel en general de la mayoría de los jugadores, en un cotejo en el cual prácticamente no tuvo que sufrir sobresaltos. Está claro que es un panorama bastante distinto para el equipo mexicano en relación a River, porque hoy por hoy los equipos norteamericanos están un paso más abajo que los sudamericanos y a Rayados les servirá para medirse en relación a cómo se encuentra enfrentándose con uno de los mejores elencos del fútbol sudamericano y el mejor equipo argentino durante el 2023. 3 jugadores argentinos formarán parte del 11 inicial. En el arco estará el ex guardameta de Boca, recordado absolutamente por todos porque fue el portero Ceneice en la final de la Copa Libertadores 2018. Esteban Andrada será el arquero. La línea de 4 defensores estaría conformada por Eric Aguirre como lateral por la derecha, Víctor Guzmán y el capitán, el histórico Héctor Moreno, sería la dupla de centrales, y el lateral izquierdo sería el chileno Sebastián Vegas. En la mitad de la cancha, en un 4-4-2 que propone Ortiz, estaría Jordi Cortizo por el lado derecho. Omar Gobea García estaría jugando junto a Luis Romo como pareja de mediocampistas centrales, uno más de juego, el otro un poco más de marca. Por el otro costado, como volante izquierdo y a veces desempeñándose como extremo por el costado izquierdo, estará un futbolista argentino que sonó para ser refuerzo de River a mediados del año pasado, el ex Gimnasia e Independiente Maximiliano Mesa, y la pareja de delanteros sería Arturo González junto con el otro argentino Germán Berterame. Está claro que Rayados de Monterrey es uno de los mejores equipos del fútbol mexicano y también le sirve como prueba a River, pero en definitiva lo que tiene que lograr el equipo de Martín de Michelis no es tanto obtener un buen resultado, sino en primera instancia que no se lesione ningún jugador más, porque después de lo del Piti Martínez verdaderamente seguro hoy haya un bajón anímico bastante importante en el plantel, y segundo que los futbolistas empiecen a sentirse cómodos con una nueva idea, porque si bien es cierto que el entrenador sigue siendo el mismo, por parte de Michelis, por lo menos por lo que ha mencionado, se están probando cosas nuevas y novedosas para que en este primer semestre del 2024 no pase lo mismo que sucedió en el segundo semestre del 2023. Antes de subirse al avión para realizar la pretemporada en el estado de Florida, muchos futbolistas de River renovaron sus contratos. Prolongaron sus vínculos Enzo Díaz, Paulo Díaz, los juveniles Gian Subiabre, Agustín Ruberto y Ulises Jiménez. Firmó su primer contrato también Nicolás Fonseca, pero hubo algunos futbolistas los cuales terminan sus respectivos contratos el 31 de diciembre de este 2024 que todavía no arreglaron sus prolongaciones de vínculo. Estamos hablando de los casos puntualmente de Santiago Simón y de Héctor David Martínez, 2 jugadores que, si bien es cierto, no han sido utilizados de la misma manera por el entrenador. En el caso de Simón, fue titular en el lateral derecho en varias oportunidades, teniendo rendimientos más negativos que positivos. El único verdaderamente buen cotejo de Santiago Simón jugando como marcador de punta diestro fue aquel compromiso frente a Independiente en el Estadio Monumental, en el cual River ganó por 3-0 cómodamente y Simón se lució prácticamente tanto en materia ofensiva como también cubriendo bien sus espaldas en materia defensiva. Como ya lo he dicho en más de una ocasión, el rendimiento de Simón como lateral es exclusivamente responsabilidad de Michelis. Si sale bien, que por ahora no ha salido, está claro que será un acierto enorme por parte del DT, pero si sale mal, poco se podrá culpar al juvenil, quien en todas las divisiones inferiores se ha desempeñado más que nada como mediocampista por el costado derecho. Pero volviendo a lo que podría llegar a ser su posible renovación de vínculo, el representante de Simón ya está en negociaciones directas con la dirigencia de River y lo más probable es que una vez el plantel regrese a la Argentina luego de la pretemporada, estampe la firma para extender su contrato por lo menos hasta finales del 2025 e inclusive se está hablando que podría ser por un par de temporadas más. El caso de Héctor Martínez es distinto porque no ha jugado tanto como Simón, es más, de titular solamente lo hizo frente a Colón en Santa Fe en el empate 2-2 en el segundo semestre del año pasado. Después fue prácticamente siempre suplente y las lesiones lo tuvieron a mal traer durante gran parte de la temporada. Es verdad que De Michelis pidió que se quede, porque si no iba a River a tener que ir a buscar un central y por lo menos en la cabeza del DT
estaba más que nada el objetivo de no incorporar zagueros centrales en este mercado, sino reforzar otras posiciones dentro del campo de juego. Por todo este motivo, Martínez, si bien no sabemos qué tan indispensable será para Martín de Michelis, la realidad es que por lo menos por ahora formará parte del plantel de River, y como el millonario no quiere que quede libre, también se están empezando a entablar negociaciones con su representante para intentar que renueve el vínculo. Todo parecería indicar que no habría ningún inconveniente a la hora de prolongar su contrato, porque si bien es cierto que Martínez quiere jugar, la realidad es que es muy agradecido a River por todo lo que le dio, y muy probablemente tanto él como Simón extiendan sus contratos mínimo por un año más, aunque como dije anteriormente podrían hacerlo inclusive por 2 o 3 temporadas. Y nos metemos ahora sí en el mercado de pases de River, porque el hincha está, no digo que desesperado, pero quiere ver una cara nueva, quiere sentirse ilusionado con algún refuerzo que pueda llegar a generarle algo. Después es cierto, River con el plantel actual tiene material para competir en el ámbito local muy por encima del resto de los equipos del fútbol argentino, y para la Copa Libertadores tiene para pelear. Es cierto que podría llegar a quedarse corto si hay algunas lesiones o suspensiones dentro de algunos sectores en el campo de juego. Por eso mismo desde River están negociando, y el nombre que ha surgido durante las últimas horas es el del colombiano Hamilton Campas, con un suspenso en lo que es su carrera, porque en principio Rosario Central había adquirido el 50% de su pase, había hecho uso de la opción de compra para traerlo proveniente de Gremio Porto Alegre. Recordemos que estaba a préstamo en el elenco rosarino, pero tenía el conjunto argentino que abonar $2 millones para incorporarlo. Central hizo uso de la cláusula, puso ese dinero para quedarse con el 50% del pase del futbolista, pero nunca arregló el contrato del cafetero, lo que quiere decir que Campas tiene que presentarse a entrenar en Gremio, y si bien es cierto que el equipo brasileño perdió la mitad de la ficha, ahora 50% se divide entre Central y otro 50% entre el elenco gaucho, la realidad es que los derechos federativos siguen perteneciendo al elenco de Brasil, por lo que en definitiva lo que se está buscando, por lo menos por ahora, por parte de la dirigencia de Gremio, es tratar de liberar al futbolista. Y ahí es donde, según algunos medios, aparece River como posibilidad para contratarlo. El millonario tendría que pagarle a Gremio alrededor de entre 3 y 4 millones de dólares por ese 50% que le pertenece, además de los derechos federativos, y de esa manera compartiría la mitad de la fecha con Rosario Central. Campas fue uno de los jugadores de mejor rendimiento en el elenco rosarino durante el año pasado, pero hay que tener en cuenta que no sabemos si encajaría del todo bien en el esquema de Michelis. Ya de por sí River con el 4-3-3 el año pasado no ha tenido el mejor de los rendimientos. Está claro que una de las razones podría ser justamente que le faltaba un extremo, y Campas juega netamente en ese sector. Por eso mismo habrá que ver si River quiere aprovechar esta posibilidad de que Campas tuvo que volver a Porto Alegre a jugar con el Gremio, por lo menos por ahora, porque desde Central seguramente siguen negociando, pero es un nombre que ha sonado durante este último tiempo, y en River están atentos a lo que puede llegar a pasar. Y otro de los nombres que surgió es el del venezolano Josef Martínez. Recientemente, con el pase en su poder, luego de su paso por el Inter de Miami, fue compañero de Lionel Messi, entre otras grandes figuras en el elenco estadounidense, y su representante, al ver que no le ha conseguido club en Europa, lo ha ofrecido a distintos equipos sudamericanos. Si analizamos lo que fue la carrera de Martínez y el rendimiento que ha tenido el jugador de la selección vinotinto en cuanto a su estadística goleadora, está claro que sus números son muy pero muy buenos, que es un jugador de selección y que obviamente sería jerarquizar la parte ofensiva del plantel de River. ¿Qué es lo que llama mucho la atención en la dirigencia? Básicamente que ningún equipo de Europa lo quiera, porque hay algunos inconvenientes que tiene el futbolista, y obviamente eso genera cierta incertidumbre si es que finalmente River decidiría incorporarlo. Si a eso le sumamos que no es un contrato barato, River acaba de deshacerse, o mejor dicho, de dejar libre en libertad de acción al compañero de Martínez en la selección venezolana, a Rondón, que también tenía un contrato millonario. Y es por eso que la directiva seguro no quiere correr el riesgo nuevamente de contratar un futbolista, no tanto por la nacionalidad, no tiene nada que ver que sea venezolano en sí, pero la realidad es que las opiniones que hay de Martínez
no son las mejores, sacando todo lo que tiene que ver con el ámbito futbolístico. Y la realidad es que hoy River necesita un jugador que esté 100% enfocado, sabiendo que en principio un delantero River va a traer, porque si bien es verdad que no se han incorporado refuerzos hasta ahora, tanto Enzo Francescoli como Leonardo Ponzio han mencionado que un jugador ofensivo se va a incorporar en este mercado de pases, que no van a traer jugadores de por demás y que otras posiciones que a mi entender deberían ser reforzadas no van a ser ocupadas por jugadores nuevos en este mercado, pero que un delantero sí va a llegar. Por eso mismo, cuando aparece el nombre de Josef Martínez, nos preguntamos en definitiva si existe o no la chance de que se convierta en un nuevo jugador de River con el correr de estos días. La realidad es que el millonario empieza a jugar, como dije anteriormente, dentro de 11 días y tendría que estar cerrando a las posibles incorporaciones como para que por lo menos tengan un periodo de adaptación antes de comenzar la competencia oficial. Ya de por sí eso no va a suceder. Por ahora lo de Josef Martínez es solamente un ofrecimiento de su representante. Está claro que River lo va a analizar, pero en primera instancia hay otros nombres para reforzar la delantera. Y el atacante por el que se viene negociando y por el cual he hablado ya en varias oportunidades en este canal es José Manuel López, el delantero del Palmeiras, de pasado en Lanús, con buenos números en el Granate, jugando tanto como centro delantero en solitario y también en pareja con otro jugador que es referencia de área como lo fue José Sand. López ha sido el pedido exclusivo de Michelis para reforzar el ataque de River en este mercado de pases, luego de las negativas tanto de Lucas Alario como de Rafael Borré, de quienes también ya he hablado en este canal y que los dos por distintos motivos no han logrado regresar a River. Pero en el caso de López es un jugador que, si bien es verdad que no está buscando salir del Palmeiras haciendo presión, en caso de que se le aparezca una oferta y un cambio de aire, teniendo en cuenta que no ha jugado mucho durante el 2023, el futbolista lo aceptará sin ningún tipo de problema. Sin embargo, lo que tiene que pasar en este momento es que River tiene que llegar a un acuerdo con la dirigencia de Palmeiras. Ya de por sí la comisión directiva del elenco brasileño recibió el aviso del entrenador del primer equipo, Abel Ferreira, que les confirmó que lo iba a utilizar mucho más, teniendo en cuenta los jugadores que han salido del Verdão en estos últimos mercados de pases. Sin embargo, también sabe la comisión directiva del elenco paulista que si llega una oferta por los números que en su momento ellos compraron a López, lo transferirían sin ningún tipo de problema. ¿De cuánto estamos hablando? De alrededor de 10 millones de dólares. Es una cifra que claramente no es baja, pero me parece que en este momento, donde De Michelis se sabe que pidió un delantero, donde los hinchas saben que River necesita un jugador ofensivo y donde claramente López está buscando salir del equipo, si bien es cierto, como dije, que no va a ejercer la presión para hacerlo, no hay mucho que escatimar. River tiene que poner esos 10 millones de dólares y comprar al jugador, sobre todo si también no está en la mente, por lo menos por lo que se sabe, incorporar más refuerzos, porque si River tuviera que traer entre 5 y 6 incorporaciones en este mercado, o por lo menos si esa hubiera sido la idea de la dirigencia, entiendo que no quieran gastar quizás el 40 o 50% del total del dinero a invertir en un solo jugador, pero sabiendo que van a traer un solo futbolista, la realidad es que River tiene que poner la plata por López si es lo que Palmeiras quiere para transferirlo, y a su vez también eso dejaría, no sé si contento del todo a los hinchas, pero por lo menos el hecho de traer un refuerzo aumentaría un poco más la expectativa, teniendo en cuenta que hoy está muy baja, por lo menos en este arranque del 2024. Y por último vamos a hablar de otro refuerzo del que ya he hablado en este canal y por el cual River se ha mantenido un poco al margen en lo que respecta a las negociaciones, teniendo en cuenta que, según la información oficial, está esperando que el tiempo avance. ¿Qué quiero decir con esto? Federico Redondo, mediocampista argentino Juniors, tiene contrato con el bicho hasta el 31 de diciembre de este 2024. ¿Qué es lo que quiere la dirigencia de River? Que los días pasen, que no llegue ninguna oferta que satisfaga a la dirigencia del bicho de la paternal y que de esa forma la cotización del futbolista baje antes de que acabe el periodo de transferencias y de esa manera poder incorporarlo por un dinero bastante menor.
River tiene un punto positivo y un punto negativo si es que sigue con esta idea. El punto negativo es que si sigue esperando va a aparecer un equipo de Europa, va a poner el dinero que pretende Argentinos Juniors, se lo va a llevar y River se va a quedar sin el jugador. Lo cual sería bastante negativo porque, según fuentes internas que rodean al director técnico, Martín de Michelis también lo habría pedido como refuerzo para ser un jugador que pelee en la mitad de la cancha para ser titular en River. ¿Qué es lo positivo de esperar? En primera instancia que el precio del jugador bajaría de alrededor de entre 12 y 15 millones de dólares, que es lo que habría que poner hoy, a 8 y 10 millones de dólares. Y segundo, que tampoco tendría mucho sentido en lo futbolístico, porque obviamente, como dije antes, hay una parte negativa con que tiene que ver con que cualquier otro club se lo puede llevar, pero supongamos que River compra ahora a Redondo, la realidad es que no lo puede utilizar ya, porque el futbolista hasta mediados de febrero va a formar parte de la selección argentina en el preolímpico en Venezuela, es decir, si River lo hubiera incorporado hace 2 semanas, que fue cuando se empezó a hablar de la chance de que sea refuerzo, no hubiera podido viajar tampoco a la pretemporada ni nada por el estilo, no hubiera podido realizar ningún tipo de entrenamiento ni conocerse con los compañeros del más grande. Por eso mismo, desde ese punto de vista, la dirigencia sabe que no hay apuro en ese sentido. Sin embargo, tienen que estar muy seguros de que ningún equipo europeo venga a buscarlo y por eso mismo se habla de que tienen la palabra del jugador de que si River pone el dinero que pretende Argentinos Juniors, que como dije, el monto final bajaría bastante cuando queden un par de días en el mercado de pases, de esa forma se convertiría en refuerzo de River. Veremos qué es lo que sucede, yo creo que es bastante arriesgado, me parece que River tendría que ya estar poniendo el dinero y empezar a incorporar futbolistas. Para cerrar y hacer un breve resumen de todo lo que hablé en este video, el partido de esta noche frente a Rayados de Monterrey va a empezar a marcar un poco cómo va a estar jugando River en este arranque del 2024 y seguramente apure o retrase la llegada de refuerzos, lo cual no estoy de acuerdo, porque River no tendría que incorporar futbolistas si es que no salen bien las cosas en el primer amistoso, porque inclusive trayendo refuerzos en el primer partido las cosas pueden no salir bien. River ya de por sí tendría que incorporar jugadores como para mejorar el plantel teniendo en cuenta lo que se vio en el 2023. De los 4 jugadores que mencioné en este video, me parece que los más cercanos a llegar son los últimos 2, José Manuel López por las ganas del jugador de venir y por el hecho de que River está negociando con Palmeiras. Y en cuanto a lo de Redondo, en la negociación con Argentinos Juniors habrá que esperar un poco más, pero me parece que podría llegar a ser refuerzo. En cuanto a lo de Campas, River se encuentra expectante, no hay oferta. Lo de Joseph Martínez, por lo menos en este momento, me parece más que nada una maniobra del representante para conseguirle club en Europa. Gracias por mirarnos, suscríbanse, nos vemos en el próximo video.